Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar la propuesta del positivismo en Europa a partir de una cita de Inés Dussel en el libro denominado La escuela como máquina de educar, 3 escritos sobre el proyecto de la modernidad. Y en uno de sus capítulos, Inés Dussel empieza diciendo lo siguiente. En la exploración de la construcción de la escuela moderna que propone este libro, quisiéramos detenernos en la historia de uno de los movimientos pedagógicos más importantes en su estructuración, el positivismo. Amado y odiado, casi en partes iguales. La mayor parte de los historiadores de la educación coinciden en que tuvo una amplia influencia pedagógica que algunos ven prolongarse hasta nuestros días. En tanto corriente dominante en el pensamiento intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, su hegemonía coincide con la época en que se promulgaron las leyes de obligatoriedad escolar, se sentaron las bases de la educación laica y republicana en varios países europeos y americanos, se reformó la enseñanza media, creando las ramas científicas y las de humanidades modernas, y se extendió el modelo humboldtiano de la universidad como productora de conocimiento. Esta coexistencia temporal ha llevado a establecer una relación de causa y efecto entre el positivismo y la constitución de los sistemas educativos modernos. Esto es interesante iniciar con esta cita porque de alguna manera lo que hace Inés Dussel en esta primera aproximación es presentarnos la importancia que ha tenido y que tiene el positivismo como propuesta educativa. Recordemos que este positivismo, para muchos historiadores, pedagogos, es el positivismo de la ciencia. La tendencia del romanticismo a considerar la realidad finita, natural y espiritual como la revelación o realización progresiva de un principio infinito, ¿sí? En el yo, en el espíritu, en la razón y la idea, el positivismo la transfiere esto al seno de la ciencia. Al exaltar la ciencia y considerarla como la única manifestación legítima del infinito, el positivismo la carga de un significado religioso y pretende suplantar con ella a las religiones tradicionales. Por eso nosotros ahí planteamos esto de que el positivismo se inicia como un establecimiento de una nueva fe, una fe en la ciencia, que subordina la imaginación científica, ¿sí? a la observación empírica, donde el gran ser es la humanidad, en su historia, en su desarrollo, y que logrará conciliar en perfecta armonía con las necesidades intelectuales y afectivas de los hombres. En ese sentido, nosotros podemos decir que el positivismo nace como una filosofía, por lo tanto se cuestiona la realidad de la época, se cuestiona el orden existente, pero al dar una respuesta social también se reafirma como ideología. ¿Cuál es el orden existente que cuestiona este positivismo? Precisamente el mundo de la Revolución Francesa, el mundo que para los positivistas, y ahora vamos a trabajar luego a Comte, por supuesto, la Revolución Francesa era un ejemplo de anarquía, en la que la lucha por destruir la autoridad del gobierno y de la Iglesia podrían haber llegado a destruir también las instituciones de la familia, de la propiedad privada. Por lo tanto, aparece como la primera cuestión de desprecio por todo lo que es lo tradicional y la ignorancia sobre todo de lo sobrenatural, ¿no? El positivismo es como filosofía, nosotros la enmarcamos en la primera mitad del siglo XIX, en el periodo que nosotros denominamos de la Restauración Borbónica, y que por lo tanto, para la crisis que se vivía en la época, esta crisis política, también económica y sobre todo moral, y que fundamentalmente se llevaba a cabo en Francia, parecía ser que esta admiración, vamos a decir, de Comte, ¿no? El padre del positivismo, por el catolicismo,
esta admiración que Comte tenía por la fuerza y por la universalización de este catolicismo, también era llamativa y por eso él hablaba tanto de esta relación entre la religión de la humanidad tenía que ser esta ciencia, ¿no? Y que la religión de esta humanidad debía imitar de alguna manera al sistema de la Iglesia, al precio de una depuración de las creencias teológicas, ¿no? Pero conservando este potencial unificador que tenía la Iglesia. Por eso, a partir de esta propuesta, el gran ser iba a ser la humanidad, y que en esta humanidad contribuía de alguna manera al progreso humano. Cuando trabajamos el positivismo, lo que primero podemos decir es que es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano, que tiende a reservar el nombre de la ciencia, a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza, y nos aparecen con algunas reglas que nosotros se denominan las reglas de filosofía positiva. ¿Cuáles son estas reglas de la filosofía positiva? La primera es rechazar la diferencia entre la esencia y el fenómeno, ¿sí? Porque no se puede explicar a este por la presencia de entidades ocultas, en este caso, por ejemplo, las esencias. Por ejemplo, la diferencia entre materia y espíritu es superflua, tanto como la cuestión de la existencia del alma, ya que ésta es inaccesible, imposible de experimentar, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se dice, bueno, ¿quién puede decirnos cuál es la diferencia entre un mundo con alma y un mundo sin alma? ¿Sí? Entonces, se rechaza toda esta distinción entre esencia y fenómeno. En segundo lugar, se reconoce que en el mundo no hay nada que sea general, sino que en el mundo hay objetos particulares, objetos limitados. Las abstracciones son generalizaciones que no tienen su correlato en ningún ente concreto, ¿no? Entonces son solo ordenaciones concisas y clasificadoras de datos experimentales. La tercera regla es negar el valor cognoscitivo a los juicios de valor, a los enunciados normativos, porque no son dados por la experiencia, ¿sí? Sino que son dados por una cuestión interna, ¿no? Cuando hablamos de estos juicios de valor, aunque no niega la importancia de la moral para el ordenamiento social, ¿sí? Y finalmente, como última regla de la filosofía positiva, es que plantea la unidad fundamental del método de la ciencia, ¿no? El positivismo sostiene que los modos de acceso al conocimiento, que los modos de adquisición del saber válidos son los mismos para cualquier campo de la experiencia y que en definitiva la actual división de la ciencia en etapas del desarrollo nos llevará a un momento donde todas ellas se reduzcan a una sola ciencia, ¿no? Una ciencia general. Comte va a decir, la ciencia única era para la mayoría de los positivistas la física, que explica las propiedades y los fenómenos más universales dentro de la naturaleza, es decir, aquellos sin los cuales los otros no pueden producirse, para poder explicarlo de este modo. Bueno, como dijimos entonces, y lo adelanté hace un ratito, el padre del positivismo es Comte, ¿sí? Comte ahí, bueno, nace en 1798, muere en 1857, como verán, digamos, actúa precisamente en la primera mitad del siglo XVII. Escribe 4 obras importantes, ¿no? Entre ellas, Curso de Filosofía Positiva, Planos de los trabajos científicos necesarios para organizar la sociedad, el discurso sobre el discurso positivo y la política positiva o el Tratado de Sociología, ¿no? Además de ser el padre del positivismo, vamos a ver cómo concibe a esta sociología. Bueno, Comte nace en Montpellier, Francia, estudia en la Escuela Politécnica de París, fue secretario de Saint-Simon,
Y pretendió en realidad, como habíamos dicho recién, fundar una religión de la humanidad que habría de completar y llevar a su término para él la revolución occidental, ¿no? Esto es lograr un desarrollo positivo de la civilización occidental. Vale decir entonces que Comte prepara un catecismo de esa religión en otra de sus obras, que fuera el Catecismo Positivo, de la que se considera su pontífice máximo. Es interesante y lo vamos a trabajar después cuando trabajemos a los socialistas, ¿no? A los socialistas utópicos, la figura de Saint-Simon. Nosotros dijimos que fue secretario de Saint-Simon y es interesante porque sobre todo el de Saint-Simon, y además es interesante la figura de Saint-Simon porque si bien Saint-Simon es un socialista utópico, Comte aprende mucho, ¿no? Y toma mucho de Saint-Simon en esta propuesta positiva, ¿no? Por eso es interesante esta propuesta. Saint-Simon, o para Saint-Simon, el progreso científico venía de la mano de la destrucción de las doctrinas metafísicas y teológicas, eliminaba, ¿no?, este fundamento de la organización social de la Edad Media. Para Saint-Simon el mundo social podía recobrar su unidad y reorganización sobre la base de una nueva cultura científica que se apoyase en hechos positivos, y en esta nueva organización social para Saint-Simon debían predominar ya no los políticos, sino los técnicos, los hombres de la ciencia, los industriales. Vamos a ver después quiénes son los industriales. Les puedo adelantar, los industriales no van a ser aquellos solamente que se dediquen a la industria, sino también aquellos que de la materia prima elaboren algo, un producto ya como determinado, ¿no? Los industriales van a ser también aquellos que cultiven la tierra, por ejemplo, ¿no? Aquellos que para él son estos hombres de ciencia. En esta crítica fuerte que Saint-Simon y después Comte va a hacer del periodo revolucionario francés, va a caer esta crítica en los políticos, ¿sí? Porque dice que los políticos se encargan de administrar los bienes materiales, mientras que los técnicos, los hombres de ciencia y los industriales, en cambio, van a administrar o se van a encargar de la dirección espiritual de la sociedad. Y en definitiva, lo más importante, dice, va a ser esto, ¿no? El poder dedicarse a este espiritualismo de la sociedad. El positivismo del siglo XIX, o en el positivismo del siglo XIX, nosotros nos encontramos con dos grandes corrientes, por lo menos. Por un lado, lo que se denomina el positivismo social, que surge de la necesidad de convertir la ciencia en la base de un nuevo orden, este nuevo orden social, moral, religioso, ¿sí?, basado en esta ciencia, cuyos exponentes van a ser, bueno, Saint-Simon, Comte, lo que se denominó el utilitarismo inglés. Esa es como la primera corriente. Y la segunda corriente va a ser lo que se conoce como el positivismo evolucionista, de carácter predominantemente teórico, que pretende servirse de estos datos de la ciencia para construir una visión total del mundo, ¿no?, partiendo del concepto de evolución. Y acá lo vamos a tener a Darwin, a Spencer, ¿sí?, como esta segunda línea. En este caso en particular, nosotros nos vamos a dedicar a este primer positivismo, el denominado positivismo social, ¿sí?, y donde vamos a trabajar fundamentalmente la figura de Comte. A partir de ello, entonces, y para nosotros lo que es más interesante es darle un sentido, ¿no?, histórico a esta propuesta, y que en realidad la propuesta de Comte, en primer término, no aparece como una propuesta educativa, pedagógica, sino como una propuesta social, ¿no?, de ordenamiento de esta sociedad post-Revolución Francesa. Y lo que primero él plantea es la distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico.
Lo primero que dice es que el conocimiento no científico va a ser todo lo relacionado a los juicios de valor, todo a lo que no sea empírico, lo que no podamos ver, ¿sí? Empíricamente, va a tener que ver con lo que él denomina la pseudociencia y la ideología, ¿no? Entonces, todo esto que no pueda ser, en principio voy a decir, visto, ¿sí? Empíricamente, en relación a la realidad, va a ser un conocimiento no científico. Mientras que el conocimiento científico, en cambio, va a tener que ver con la ciencia positiva. Esta ciencia positiva parte de la experiencia, parte de los hechos, parte de la neutralidad para poder lograr algo que es importante, que son las leyes naturales. Lo interesante, nosotros ya habíamos trabajado sobre propuestas empiristas, sobre propuestas realistas, ¿no? Del realismo pedagógico, estoy pensando Bacon, Comenio, Locke. Pero lo que hace Comte en este caso para trabajar el conocimiento científico es la comprobación empírica, y que además esta comprobación empírica nos lleva a plantear las leyes de la ciencia, las leyes naturales, ¿no? Estas leyes naturales van a tener, por un lado, objetivos que tienen que ver con conceptos y métodos aplicables a todo lo que sea de indagación científica social. Su modelo de aplicación va a proporcionar las normas lógicas en cuanto van a poder valerse las explicaciones de la ciencia social, y estudia estos hechos observables y formula leyes de la ciencia. Lo interesante en cuanto a estas leyes de la ciencia, ¿qué es la ley? Digo, porque el paso que da Comte del realismo, del empirismo, para llegar a la comprobación empírica, es la formulación de leyes. Y esta formulación de leyes, tal como Stuart Mill lo dice, lo que llamamos leyes son los constantes parecidos que unen los fenómenos entre sí y las secuencias constantes que lo vinculan como antecedente y consecuente. Las leyes de los fenómenos es todo lo que sabemos sobre esos fenómenos. Toda materia utilizar el mismo enfoque para buscar la verdad, ya que solo de este modo será posible lograr la unidad, tanto en el pensamiento como en la vida social. Por lo tanto, lo que primero vamos a decir, estas constantes parecidas nos va a llevar a plantear que la ley permite la generalización, y que esta ley que permite la generalización permite una postura objetiva y neutral. Siempre si estuviéramos interactuando en la presencialidad, pongo este ejemplo, ¿no? Si uno tira algo, tira una lapicera, tira un lápiz, cae, ¿no? Y muchas veces va a ir cayendo cualquier objeto que yo tire. Digamos, esto que miramos, que vemos que cae, lo comprobamos, pero además de comprobarlo, formulamos la ley de la gravedad. Entonces siempre es constante, ¿no? Son los constantes parecidos que unen fenómenos entre sí y su secuencia, ¿sí? Entonces, ahí sí es la formulación de esa ley. Entonces, cada vez que tiro algo cae por la ley de gravedad. ¿Se entiende? Entonces, permiten además las generalizaciones. Entonces, una mente positiva, son citas, ¿no? Que me parecen interesantes para poder ver esto, ¿no? Una mente positiva, dice, no pregunta por qué, sino que estudia cómo los fenómenos nacen y se desenvuelven, junta hechos y está preparada para someterlos a ellos, utiliza la observación, la experimentación y el cálculo. Esto, si los ponemos a pensar en las corrientes historiográficas, por ejemplo, estamos pensando en una corriente historiográfica positivista, cuando decíamos, bueno, que las corrientes positivistas no analizan, ¿sí? No se preguntan por qué pasó, ¿no? Sino que les interesa saber qué pasó. Entonces, en este qué pasó, yo puedo dar esa explicación fundamentada en la observación, la experimentación y el cálculo. El positivismo se presenta, además, como la única solución intelectual para la inmensa crisis política y moral
que se había operado desde hacía medio siglo en Europa y principalmente en Francia. Entonces, frente a lo que ellos sostenían de la anarquía en el periodo de revolución y posrevolución, bueno, parecía que el positivismo era la única solución para ello. Refundaba una nueva moral, ya no individual como antes, sino más solidaria, de solidaridad social, pero con bases positivas. Y la afirmación que los hechos sociales deben ser tratados como cosas era una afirmación que constituía la base del método. Acá, ustedes no tienen el texto de Durkheim, pero es interesante porque esto nos permite ver que los hechos sociales pueden ser tratados también como cosas. Y Durkheim trabaja sobre esto, ¿no? Sobre los hechos sociales. Dice que ha encontrado, digamos, en esto, que los hechos sociales, dicen, no son cosas materiales, sino cosas con las que el mismo derecho que las cosas materiales, aunque dice de otra manera. ¿Qué es una cosa? La cosa se opone a la idea, como la que se conoce exteriormente de lo que se conoce interiormente. Es cosa todo objeto de conocimiento que no naturalmente compenetrable a la inteligencia, todo aquello de lo cual no podemos tener una noción adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. Tratar hechos de un cierto orden como cosas no es clasificarlo de tal o cual manera, es observar con ellos una determinada actitud mental. Es abordar su estudio partiendo del principio de que se ignora absolutamente lo que son y que sus propiedades, sus características, al igual que las causas desconocidas de que dependen, no pueden ser descubiertas sino por la introspección más atenta de este objeto. A ver, esto es interesante, me voy a adelantar, pero porque si uno conoce, si uno puede tratar a la sociedad, al hecho social como una cosa, puedo para analizarlo ponerlo en el tamiz de un método, que va a ser precisamente el método hipotético-deductivo. ¿Sí? Recuerden lo que dije en la primer filmina, todo pasa por el mismo método y este método va a ser el hipotético-deductivo. ¿Cuáles son las etapas de este método hipotético-deductivo? La primera etapa es la propuesta de hipótesis, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos cada una de estas etapas, uno puede pensarlas que deben ser estas hipótesis, observables, que tienen que ocurrir en la realidad, por lo tanto, las tengo que ver y las tengo que experimentar, y que estas hipótesis deben ser demostradas. La segunda etapa va a ser la deducción a partir de esta hipótesis. La tercera etapa, la verificación, ¿sí? De la deducción mediante la observación y la experimentación. Verifico, acá es donde yo hablaba de esta comprobación científica. Y finalmente, la importancia de la causalidad. Cuando nosotros hablamos de estas leyes científicas, esta formulación de leyes, vienen de la mano de la causalidad. Existe una ley causal según la cual el que se produzca tal hecho es suficiente para que ocurra otro, ¿no? Si pasa un hecho, ¿sí? Si tenemos un hecho, este hecho es suficiente, ¿sí? Una causa para que ocurra el otro hecho. Esto en la historia, por ejemplo, tiene que ver cuando, bueno, en los manuales escolares, un tanto positivistas, tradicionales, ¿no? Nosotros buscamos las causas y los efectos de algún hecho histórico, ¿no? Las causas de la Revolución de Mayo y las consecuencias de la Revolución de Mayo. Entonces pareciera ser que si tenemos todas estas causas y se dan todas estas causas, las consecuencias van a ser siempre las mismas, ¿sí? Bien, a partir de ello entonces formula la ley de los tres estados. Él dice que todas las ramas, Comte, ¿no? Que todas las ramas del conocimiento pasan por tres estados diferentes. Cada uno de ellos representan tres métodos diversos de realizar la indagación humana
y además 3 sistemas de concepciones generales. Dice, según la cual todas las ramas del conocimiento humano pasan por 3 estados diferentes, ¿no? Y sobre todo, él lo plantea para poder explicar el proceso de la historia, del conocimiento y de la organización social. Formula entonces estos 3 momentos por los cuales se debe pasar, ¿no? Es lo que él denomina la evolución cultural humana. El primero es el estado teológico, en donde se indaga la naturaleza de los seres, se explican los hechos por la intervención directa de agentes sobrenaturales. También la autoridad política tiene su origen en la divinidad, por ello este estado corresponde a lo que denominaríamos en la historia el periodo de la monarquía. El segundo estado que él plantea es el estado metafísico, en donde la divinidad ahora es sustituida por fuerzas abstractas, concebidas como capaces de generar fenómenos observados. No se crea ningún tipo de organización social, es la época del individualismo, del egoísmo, que según Comte se expresan mediante el principio de la soberanía popular, ¿no? Él va diciendo que la historia también va pasando, por eso decimos, explica el proceso de la historia del conocimiento por estos 3 momentos, ¿sí? Dice, en este momento, en el metafísico, Comte discute los grandes sistemas filosóficos del siglo XVIII y XIX, como el enciclopedismo, el hegelianismo, que proponen un motor laicizado para el desarrollo de la naturaleza y de la sociedad. En esta etapa interviene en gran medida el razonamiento, ¿sí? Preparándose confusamente el ejercicio del espíritu verdaderamente científico. La especulación es exagerada por su obstinada tendencia a argumentar en vez de observar. Y finalmente dice, hasta llegar o acceder al estado positivo, en donde el hombre renuncia a buscar el origen y el destino del universo y sus causas íntimas de los fenómenos, y se limita a descubrir las leyes de los fenómenos, es decir, las relaciones inevitables, ¿sí?, de sucesión y semejanza. Dice, si bien está subordinada, la imaginación no desaparece. Su tarea es crear o perfeccionar los medios de relación, las conexiones entre los fenómenos. La revolución fundamental que caracteriza la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir la inaccesible determinación de las causas por la simple averiguación de las leyes o de las relaciones entre aquellos fenómenos observados. Nosotros no podemos conocer verdaderamente más que las diversas relaciones mutuas propias sin penetrar nunca en el misterio de su producción, dice Comte en sus escritos. Y en este sentido, por eso ahí lo vemos, cada uno de estos estados, desde lo educativo, corresponderían a 3 fases diferentes. La primera es la fase de la infancia, la segunda la de la adolescencia y la juventud, y la tercera, el estado positivo, por fin la fase del adulto, en donde el hombre profesa la religión del gran ser, que es precisamente la humanidad. Bien, entonces, siguiendo estos 3 estados, como no todas las ramas del conocimiento llegan al estado positivo al mismo tiempo, Comte dice que se produce la anarquía intelectual. Lo que lleva a esta anarquía intelectual es una crisis política y moral de la sociedad de la época. El triunfo completo de la filosofía positiva va a ser lo único que pueda resolver la crisis y dar principio a una organización social unificada, ¿no? Por lo tanto, presupone que hay una tarea importante de la ciencia para poder completar, ¿sí?, toda esta ciencia y lograr esa organización social. Esto lleva entonces a que él plantee la enciclopedia de las ciencias, constituidas por lo que va a nombrar como la pirámide de las ciencias, ¿no? En esta pirámide de la ciencia
que va a tener como objetivo el explicar el desarrollo del pensamiento, ¿sí?, en un orden intelectual y científico, y en la cual la ciencia va a ir de lo más abstracto a lo más concreto, de lo más general a lo más particular, de lo más simple a lo más complejo. Entonces él va a decir cuál es la ciencia más abstracta, más general, que sirve de base para el resto de las ciencias, precisamente la astronomía. Dice, ¿por qué la astronomía? Comte, ¿no?, en sus escritos dice, la filosofía natural debe comenzar con el estudio de los fenómenos astronómicos, que son los más generales, los más simples, los más abstractos de todos, ya que las leyes a que están sujetos influyen sobre la de los otros fenómenos, de los cuales éstas, al contrario, son completamente independientes. Luego le sigue la física, dice la física terrestre. A su vez, se subdivide según el mismo principio en dos partes muy distintas, según se traten de los cuerpos. Dice, por un lado, la física propiamente dicha y por el otro lado, la química. Esta última debe ser considerada una manera metódica porque supone el previo conocimiento de las otras dos, o sea, de la física y de la astronomía. Luego dice, en todos los fenómenos sociales se observa en primer lugar la influencia de las leyes fisiológicas del individuo y alguna otra en particular, dice, que afecta la acción de unos individuos sobre los otros. Todos estos seres vivos presentan dos órdenes. Bueno, y ahí encontramos, ¿sí?, a la biología. Y finalmente dice, es cierto que para estudiar, como es debido, los fenómenos sociales hay que partir de un profundo conocimiento de las leyes relativas a la vida individual y que esta subordinación necesaria entre estos estudios no implica, como algunos fisiólogos de primer orden han creído, que la física social era un simple apéndice de la fisiología, dice, estudiamos entonces los fenómenos, ¿sí?, sociales, denominado, o él lo denomina, esta física social, diferente a la física terrestre que teníamos más abajo, que va a ser precisamente la sociología. ¿Qué dice entonces? En estos escritos él se pregunta por la matemática y la psicología y dice, bueno, en primer lugar, la psicología no es una ciencia, ¿sí?, porque en definitiva esta sociología va a carecer de un conocimiento neutral, ¿sí?, de un conocimiento observable. O sea, la psicología para él forma parte de la no ciencia, ¿sí?, de la pseudociencia. Y por el otro lado se pregunta por la matemática y dice que él en realidad no va a incluir a las matemáticas en esta pirámide de las ciencias porque precisamente la matemática es tan la base de todo, dice que no vale la pena considerarla dentro de la pirámide porque es la base, ¿sí?, en ese lugar de base. Entonces lo más interesante para nosotros, para la cátedra, es que la sociología para Comte es la aplicación a los hechos humanos del método de las ciencias naturales. La sociología es lo más concreto, lo más particular y lo más complejo que debemos conocer. Entonces plantea la denominada aplicación de la clasificación de las ciencias, ¿sí?, determinar el auténtico plan de una educación científica, señalar la perfección exacta de las diferentes ciencias, estar conforme con el orden efectivo del desarrollo de esta filosofía natural, la exactitud de la clasificación, en definitiva, y ahí lo remarco con color rojo, la importancia de nuestra ley enciclopédica por servir de base a la educación científica. No puede ser convenientemente apreciada más que al considerarla en relación al método, en lugar de considerarla únicamente con respecto a la doctrina, ¿sí? Para la importancia de estas pirámides de la ciencia, la importancia de esta ley enciclopédica para él, precisamente es porque todas van a tener o van a compartir el mismo método,
¿sí? El mismo método. Por ello, la sociología, en tanto el positivismo, en tanto esta filosofía positiva, no ofrece solo una forma de pensamiento, sino una importante solución al problema de la sociedad en la cual se estaba viviendo en el siglo XIX, ya que la cuestión importante era cómo mantener la unidad social y el orden de una época en la cual las creencias teológicas ya no se aceptaban como sostén de la autoridad política, ¿sí? O sea, ya la creencia teológica no era importante en todo caso para la autoridad política. Piensen que estuvimos trabajando acá, o ya habíamos mencionado, ¿no? Lo que fue el contrato social, el pacto social, las monarquías parlamentarias, la idea, en todo caso, también de la república, ¿sí? Entonces dice, bueno, la mejor manera de definir a este positivismo es considerarlo como una actitud mental general, ¿sí? Un espíritu de búsqueda, un enfoque de los hechos de la existencia humana, ¿sí? Rechaza la afirmación de que la naturaleza tiene un propósito o un fin último. El positivismo abandona toda tentativa de descubrir la esencia, ¿sí? O las causas internas o secretas, no les interesa esto. Su espíritu se centra fundamentalmente en estudiar el hecho observado, las relaciones constantes que hay también en esta sociedad, ¿sí? Tanto que este conocimiento sea derivado o para utilizarse en la vida material o en la vida social de las personas. Por lo tanto, uno puede decir que la atracción, en definitiva, de este positivismo es entender no solamente la realidad, que él va a considerarla como una realidad física, ¿sí? Sino también con los desórdenes del cuerpo político que deben preocupar al científico de la sociedad, o sea, al sociólogo, ¿sí? Por ello va a estudiar la estructura y el funcionamiento de las sociedades. La sociología estática va a estudiar el orden de la sociedad, por lo tanto es descriptiva. La sociología dinámica va a estudiar la ley que rige la evolución y el progreso social, ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, se van configurando aquellos componentes estáticos, ¿eh? Lo que más tarda en cambiar, que va a ser la familia, la propiedad privada, el idioma, la religión, y lo que va a ser más rápido, digamos, que va a tener que ver con la fuerza del progreso, ¿no? Específicamente. Por eso entonces, que la propuesta positiva, o a la propuesta positiva, le interesa mucho el orden para poder progresar. El orden de esta sociedad que había dejado la Revolución Francesa, una sociedad anárquica, con muchas críticas por parte tanto de Saint-Simon como de Comte fundamentalmente, necesita ser ordenada para poder progresar, ¿no? En este progreso que nosotros habíamos dicho que era el componente más dinámico de la sociedad, ¿no? En la filmina anterior, la fuerza del progreso era este componente dinámico de la sociedad. Por lo tanto, el orden y el progreso tiene que ser un orden y un progreso lineal, positivo, optimista, perfeccionista, ¿sí? Con algo muy interesante, y sobre todo para hacer el análisis de la sociedad de la época, con que esto nos va a posibilitar, fíjense ustedes, ¿no? El tema de las leyes, el tema del orden, de la causalidad, del progreso, en algo bien interesante que dice que hay que saber para prever, prever para poder. Nosotros agregamos controlar. Si yo sé lo que va a pasar, porque siempre estas causas llevan a lo mismo, puedo prever. Y si puedo prever, puedo poder hacer algo. Entonces, que no suceda lo anterior porque me lleva a tal consecuencia. Entonces, puedo controlarlo, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, hay un conocimiento y un dominio de la naturaleza y de la sociedad por encima de todo, ¿sí? En ese sentido, Comte plantea entonces que la organización social, recuerden que ya habíamos pasado por estos 3 estados, la organización social tiene o posee 3 tipos de poder, ¿no? El poder espiritual, el poder temporal y el poder racional. El poder espiritual es el poder de los científicos y de los proletarios que se expresan por medio de la opinión pública. El poder temporal es el poder de los industriales, con más fuerza para el desarrollo de la sociedad, y el poder racional es el propio poder del positivismo, ¿no? El poder más positivo. En esto entonces, de alguna manera podemos decir con esto que trataba de reorganizar la sociedad de una manera que pudiese superar el viejo orden, ¿sí? Que para él el viejo orden era sinónimo de teológico, retrógrado, el propio espíritu revolucionario, negativo, ¿sí? En una dimensión positiva. En tanto la superioridad racional era la única que podía conducir al progreso, ¿no? De acuerdo con un orden natural, según los principios que nosotros planteamos en este método, ¿sí? Fundamentalmente. En este sentido, entonces, la manera en que Comte interpreta los acontecimientos que se producen en Francia después de la Revolución, la radicalización de las luchas sociales, el ascenso de Napoleón, ¿sí? Las revoluciones, contribuyen precisamente a darle un propósito esencial y social a su filosofía, ¿no? Pero estos hechos además son la raíz inmediata, la raíz primera, ¿sí? La raíz histórica inmediata primera de su reflexión, centrada en torno a esta idea de orden para que se asegure el progreso, ¿no? Entonces, esto me parece interesante que les quede como claro, ¿no? A partir del análisis de esta sociedad de la época, de la crítica que él le hace a esta sociedad de la época, propone esta filosofía positiva, ¿no? Comte formula a partir de esto sus principales ideas, ¿sí? Como un proyecto fuerte y superador en todo caso, ¿sí? para él, ¿no? de esta parte de la Europa moderna. Por eso entonces para Comte la religión era la clave de todo el sistema, ¿sí? Y que no había que hacer un culto, en todo caso, a un ser sobrenatural, sino, como dice él, a la humanidad. En este sentido volvemos a lo que decíamos en la primer filmina, ¿no? Esta fe, que hay que sacarla, digamos, del carácter absoluto, divino, ¿sí? que uno la entendería, sino que era una fe demostrada, ¿sí? En donde esta anarquía que él planteaba iba a poder ser superada y restaurando la armonía social mediante este culto a la humanidad, ¿no? O a la religión universal, una religión entendida más en el sentido positivo, de juntar, unir, ¿sí? No basada en el dogma teológico ni en creencias cristianas, sino en la creencia de la ciencia, ¿no? En la creencia de la ley y de todo lo que derivaba precisamente de esto, ¿no? Por lo cual la tarea de Comte, como les pongo acá, fue reestructurar la naturaleza toda de la religión en términos científicos, enlazar la nueva religión con las estructuras sociales y unificar las facultades racionales y afectivas de la vida de cada individuo para inculcar en cada acto del hombre un sentido de propósito y de dirección. Y a partir de ahí también su propuesta educativa, ¿sí? La construcción de una teoría educativa, en tanto también la educación como actividad racional sometida a las mismas normas, a las mismas reglas que la ciencia.
rechazando todos los métodos filosóficos tradicionales a favor de este método científico. Por lo cual la educación iba a ser vista como la medicina y la ingeniería, era un conjunto de actividades prácticas y entenderíamos mejor cómo llevarlas a cabo cuando hayamos entendido sobre las leyes naturales aplicables, dice, al material con el que hemos de trabajar, ¿sí? Podríamos decir que las características generales de esta teoría educativa positiva, de la didáctica positivista, se fundamentaba específicamente en la experiencia, en la ciencia, en el procedimiento y la preocupación fundamental en el método, ¿no? En este único método para el estudio de todas las ciencias, que está asociada además con la formación docente, porque acá, como les pongo, el papel del docente era un papel de conformidad pasiva con las recomendaciones prácticas que los teóricos o los investigadores hacían, ¿sí? Se esperaba que el docente fuera capaz de adoptar y llevar a cabo las decisiones basadas en el saber científico, que además era un saber que no producía el docente, ¿no? Sino que producían otros. En ese sentido, la educación debía facilitar una mejor adaptación a la sociedad y con ello llevaba algunos aportes. En fin, para finalizar con esto y volviendo al texto de Inés Dussel, ¿sí? Inicio con Inés Dussel y cierro con Inés Dussel, cuando ella se pregunta si existió la pedagogía positivista. Dice, hace 20 años, en un interesante estudio sobre las concepciones didácticas en los orígenes del sistema educativo argentino, en este caso lo habla de la Argentina, Tedesco se planteó si existió la pedagogía positivista y respondió que sí, señalando entre sus características principales la reducción de la pedagogía a la psicología, la reducción de la psicología a la biología, la preocupación central en el método, el autoritarismo docente, la desconfianza en los actores, tanto docentes como alumnos, pero confianza en la acción externa que movilizaría las capacidades naturales, individuales desde afuera. Si bien serían necesarios estudios más profundos y detallados de cada uno de estos puntos, creemos que el recorrido realizado por los intentos de traducción pedagógica del positivismo y por lo que hemos llamado pedagogías triunfantes en distintos sistemas educativos de fines del siglo XIX, aparecen menos puntos en común entre ellas y algunas divergencias. Y ahí empieza a trabajar cada uno de ellos, cada uno de estos puntos, para termina diciendo Inés Dussel, junto a Pablo Pinó y Marcelo Caruso, la escuela moderna no ha sido una opción inevitable en la historia occidental. Es más, su historia es la historia de una apuesta política y cultural, de un proyecto formativo que no era para nada evidente ni necesario para los contemporáneos. Antes del siglo XIX, la escuela era un objeto extraño para grandes capas de la población, para los más pobres porque no la conocían y para los más ricos porque existían formas más o menos privadas e individuales de enseñanza. La forma educativa que llamamos escuela estaba, en el mejor de los casos, asociada a la cultura alta, como le gusta llamarse a sí mismo al saber elaborado. Era casi una dependencia de la universidad. Si hasta principios del siglo XIX había algo llamado experiencia escolar, esta era una presencia limitada en el tiempo y para unos pocos. La escuela moderna nació como una máquina de educar, una tecnología replicable y masiva para aculturar grandes capas de la población, similar a las máquinas tejedoras que empezaban a producir textiles en masa. Aunque no todas las pedagogías del siglo XIX coincidieron en la metáfora industrial o tecnológica para hablar de la escuela, todas compartieron el hecho de concebirla como un artefacto o una invención humana para dominar y encauzar la naturaleza infantil. La promesa de alcanzar los fines propuestos con la aplicación de la mejor tecnología es uno de los ejes articuladores de la pedagogía moderna, a lo largo de una historia llena de conflictos, contradicciones
e incoherencias, de derrotas, de triunfos, de proyectos exitosos y otros ineficaces y fallidos.